Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benito Juárez Tunchuk, estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho. Actualmente se está cursando la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El tema principal para presentar se trata de los tipos de sucesiones que se establecen en la legislación vigente. Antes de entrar al tema principal, es de gran relevancia conocer ciertos preceptos dentro de lo que es la materia. En primero es la sucesión, que en materia jurídica se debe entender que supone el cambio del titular de un derecho, y en términos del derecho sucesorio, esto implica un cambio en los titulares de un patrimonio, es decir, de los bienes, derechos y obligaciones, ya que un titular, un heredero o un legatario sigue y sucede a otro, que es el autor de la sucesión. Otro término a reconocer se trata sobre la herencia. Esto dice que la herencia es una consecuencia del derecho de la propiedad privada debido al carácter de perpetuidad. De aquí que al dejar de existir el titular, deba de ser sustituido por los sucesores. En materia de derecho sucesorio jurídico con el término de sucesión, debe entenderse que toda precisión en términos de herencia, el cual consiste en la sucesión a título universal o particular por causa de muerte, de los derechos y obligaciones que no extingue con la muerte del cujus o actor de la sucesión. El otro término a presentar se trata sobre el testamento. Nos dice que es un acto jurídico unilateral por la que una persona, el testador, declara sus últimas voluntades y dispone de sus bienes para después de su muerte. La sucesión por testamento. Esta de la misma manera lo podemos encontrar dentro de nuestro Código Civil del Estado de Campeche, a partir del artículo 1205 al artículo 1406. Como capítulo primero tenemos de los testamentos en general. En el artículo 1205 habla de que los testamentos es un acto personalismo revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de bienes y derechos y declara o cumple deberes para que después de su muerte. En el artículo 1206 podemos ubicar que no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Asimismo, en el 1207 nos habla de que ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al arbitrio de un tercero. En el capítulo 2 podemos ubicar de la capacidad para testar, que corresponde al artículo 1214 al artículo 1221. En el artículo 1214 nos habla de que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente al ejercicio de su derecho. En el artículo 1215 nos habla de que están incapacitados para testar los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. Y en la fracción 2 nos habla de que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. En el capítulo 3 de la capacidad para heredar, correspondiente al artículo 1222 al 1251. En el artículo 1222 nos habla de que todos los habitantes del Estado, de cualquier edad que sean, tengan capacidad para heredar y que no puedan ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes pueden perderla por alguna de las siguientes: falta de personalidad, por delito, por presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento, la falta de reciprocidad internacional, utilidad pública, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. A continuación se presenta la sucesión legítima, que nos habla de que se abre cuando no hay un testamento o el que se otorgó es inválido o nulo o perdió su validez. Asimismo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero y cuando el heredero muera antes que el testador, no acepta a la institución de heredero o cuando es capaz para heredar si no se ha nombrado un sustituto.
La sucesión legítima igual lo podemos encontrar dentro de nuestro Código Civil del Estado de Campeche a partir del artículo 1497 al artículo 1535 bis. El artículo 1497 nos habla sobre la herencia legítima. Se abre cuando no hay un testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. En la fracción 2 nos habla cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Fracción 3, cuando no se cumple la condición impuesta por el heredero. 4, cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Asimismo, en el artículo 1499 nos habla si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. El artículo 1500 nos habla de que tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales hasta dentro del cuarto grado y en los casos que el código determine la concubina. A falta de los anteriores, la hacienda pública del Estado. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 nos habla sobre la forma de distribución de la herencia. A partir del artículo 1506 al 1531 nos habla de la sucesión a los descendientes. Nos dice que en el artículo 1506, si a la muerte de los padres quedaron solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. En el artículo 1507, cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a este le corresponderá la porción de un hijo. El capítulo 3, correspondiente al artículo 1514 a 1522, sobre la sucesión de los ascendientes, nos habla de que en el artículo 1514, a falta de descendientes de cónyuge, sucederán el padre y la madre por partes iguales. Asimismo, en el artículo 1515, si solo hubiera padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. La sucesión mixta se trata de la combinación de ambas sucesiones. La sucesión mixta es aquella que comprende la unión entre la sucesión testada e intestada, dando respuesta al supuesto caso en el que el testador no disponga o desconozca la totalidad de sus bienes. Asimismo, se presenta cuando un bien no se incluye dentro del testamento, ese pasa al tipo legítimo, por lo que podemos identificar que en el mismo caso se aprecian las dos figuras de sucesión en un solo testador.